Hola a todos y bienvenidos a otra entrevista en Startups Plus. Soy José Luis de Cachavera, responsable de operaciones, y hoy estamos fantásticamente contentos porque tenemos a todo el equipo, los founders de Brain Medical. ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien, encantados de estar aquí, José Luis. Sí, realmente sí. Una fantástica representación que nos van a contar y a desgranar las virtudes de este proyecto que a nosotros nos emociona, que estamos ahora mismo en un total de la ronda de cerca de 750.000 euros captados en el total. Parte de ello era capital previo, parte a través de la plataforma, y estamos a un suspiro de llegar al objetivo principal. 94%, creo. Calculamos cada día, pero 94% del objetivo mismo. Muy contentos con la acogida que hemos tenido en la comunidad de Startup Explore. Os lo habéis ganado con vuestro proyecto. Yo no quiero marear, porque ahora hago la genuflexión ante vuestra, porque sois un equipazo, ante vuestra experiencia y estudios, y os dejo que os presentéis vosotros, porque yo si empiezo a hablar de vuestros doctorados me voy a liar. Entonces, hacedlo vosotros mismos porque es apabullante. Muchas gracias, José Luis. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo soy Daniel, soy el CEO y fundador de Brain. Y bueno, hemos creado, aunque mi equipo a veces no les gusta demasiado, hemos creado los rayos X del siglo XXI, tal cual. ¿Vale? Nosotros, pues bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Ahí sumamos con experiencia, son los officers de más de 100 años de experiencia, ¿no? Combinada. Ahora os comentaré también igual cómo surgió la idea, os llevará también a ver un poquito mi background. Pero, bueno, yo como CEO, evidentemente, estoy más en el tema de visión, misión, valores, ¿no? Crear esa cultura de empresa, contacto con stakeholders, en este caso inversores, evidentemente, pero también con los clientes, ¿no? Para abrir mercados. Y estoy, pues, acompañado con otros dos cracks aquí, que tenemos a Azucena, que es la jefa de operaciones, y Jordi Carbó, que es el que lleva todo el tema de IT, ¿no? De tecnologías de la información y demás. Y si queréis, pues dais un pequeño apunto de vuestro background, porque me gustaría ponerlo en la segunda, de cómo surgió la idea. Voy a hacer también un poquito mi trayectoria. Bueno, empiezo yo entonces. Como dice Daniel, soy responsable de operaciones en Brain, licenciada en óptica y en optometría con un MSc en la Universidad de Manchester, 15 años de experiencia en el sector de health, en una de las compañías de óptica más importantes del país. También experiencia en el sector de la industria, en un proyecto de digitalización de una manufacturera, y después pues ya conocí el proyecto Brain, amor a primera vista, y aquí estoy. No me extraña, ¿eh? Verdaderamente sigo enamorada, ¿eh? Ya han pasado 2 años. Yo soy Jordi Carbó, soy ingeniero de telecomunicaciones por La Salle, Universidad de Montjuïc, y también tengo un máster en dirección de proyectos, ¿vale? Por la misma universidad. Y bueno, he trabajado sobre todo estuve trabajando más de 17 años en una multinacional, ¿no? En el área de comercio electrónico, llevando proyectos de integraciones entre sistemas. Y yo ya conocía a Daniel, bueno, desde el instituto, y bueno, cuando me explicó el proyecto, de hecho yo entré en la primera ronda de inversión, ¿no? Pues me dijo, me gustó el proyecto, invertí, y más adelante, pues al final, pues acabé entrando también dentro del equipo, ¿no? Como decía Daniel, como yo soy el responsable de la parte de IT, ¿no? De los sistemas informáticos. Y además, José Luis, ahora que lo ha dicho Jordi, la mayoría de trabajadores han querido invertir en Brain. Sí. O sea, eso da un poco Sintomático. Es sintomático. Evidentemente, yo también como fundador, pues le he puesto tanto tiempo como salud. Ellos dos también, evidentemente. Pero bueno, pues realmente estamos ahí y para que los inversores vean que realmente creemos mucho en el proyecto, ¿no? En cada ronda siempre alguien del equipo ha ido poniendo, y entonces es sintomático, como tú dices. Sí, qué mayor garantía en una
que un proyecto en el que el equipo no solo dedica su tiempo, su dedicación, sino también invierte. O sea que financieramente hablando. Y no solo han invertido gente que ya ha empezado a trabajar, sino que inversores han empezado a trabajar con nosotros también. O sea que, sí. Y clientes. Y clientes. Bueno, de hecho, ahora lo explicaremos. El doctor empezó siendo cliente y ahora es Medical Lead en Brain. Es verdad. Sí. No hay mayor validación que quien lo ve desde dentro del paso adelante. Totalmente. Daniel, háblanos de ti. Has sido demasiado humilde, has pasado muy de largo. Bueno, quería un poco, para explicar la idea, pues hay que ir, sí, o sea, hay que remontarse. Yo también soy ingeniero de telecomunicaciones, como Jordi. Pero luego siempre me ha gustado mucho el tema de investigación. Empecé en la Universidad de Berkeley, o sea, aparte de cuando acabé ya, dijéramos, telecomunicaciones. En Berkeley hice un máster sobre nanotecnología. Estábamos hablando de materiales, nanomateriales, nanoelectrónica, ¿vale? Me ha gustado mucho también el tema electrónico. Y sobre todo la parte visual, que con eso quiero decir que he trabajado siempre en cosas que tenían que ver con la imagen multidimensional, imágenes complejas, evidentemente, microscopios de fuerzas atómicas, otro tipo de microscopios de superresolución, etcétera. Y eso en Berkeley pues ya empezó mi carrera como investigador. De ahí me gustó moverme un poco hacia la parte bio, porque creo que tiene más impacto en la sociedad. O sea, me gusta mucho la electrónica, me gustan mucho los móviles, me gusta mucho todo, las telecomunicaciones, pero la parte médica, no. O sea, el hecho de poder salvar vidas al final es una cosa que te llena mucho, ¿no? Y un proyecto como este, pues además de lo chulo, la tecnología que la vamos a ir contando, el tema médico o sea, el propósito final que tiene la empresa motiva muchísimo y me motiva a mí, pero motiva a todos los trabajadores y tenemos un equipo súper cohesionado por ese tema, ¿no? Porque realmente vas más allá, ¿no? El tema de la visión esa es distinta. Y a partir de ahí pues ya hice mi doctorado en la Universidad de Barcelona, también con el Instituto de Ingeniería de Cataluña, sobre nanobioingeniería. Ahí trabajamos más con células, virus y demás. Completé mi doctorado y la idea ya venía un poco por ahí. O sea, ya os digo, las imágenes de bacterias, de virus, yo las veía, tenía mucha resolución, pero a la vez cuando lo ponía en una pantalla pues me quedaba un poco como, bueno, estoy perdiendo aquí muchísima información o tengo que mover demasiado para ver cosas que las podría ver de golpe. Y a partir de ahí surgió también ya la idea de hacer un postdoctorado. Conseguí una beca Marie Curie, que es una beca muy prestigiosa en Europa, y me fui a la Universidad de Cambridge. Y conseguí que la Universidad de Cambridge, es una cosa complicada, pero conseguí que la Universidad de Cambridge transfiriera todos los derechos de explotación hacia mi empresa. O sea, prácticamente es una spin-off, pero realmente conseguí que esa transferencia, porque la beca en el fondo la había conseguido yo. Entonces, ellos sacaban publicaciones, sacamos publicaciones muy potentes en Nature, por ejemplo, pero yo conseguí, pues eso, ¿no? Ya tenían la idea en la mente, pues eso de, por ejemplo, en este caso, lo que hacíamos es células humanas, en este caso hasta propias mías, las células T, que se llaman, ¿no? Que son también las encargadas pues, del sistema inmunitario. Marcamos todo lo que es la membrana celular y también lo procesamos y lo pasamos a realidad virtual. Entonces, yo podía entrar dentro de mi propia célula. O sea, yo hacía un zoom, estaba dentro de una cúpula, más o menos parecían constelaciones, pero esas constelaciones eran proteínas de mi célula que estaban haciendo clústeres, que estaban interactuando entre ellas. Y claro, ahí ya fue como dije, bueno, esto hay que hacer una empresa de esto porque realmente es el futuro, ¿no? Y de ahí, pues ya os digo, surgió Brain. La constituimos más o menos cuando yo estaba acabando, hubo la pandemia por medio, pero se constituyó ahí. Hemos contratado también para contratar doctorados industriales, postdoctorados, etcétera. Y por tanto, bueno, la idea ya vino de ahí. También estábamos trabajando con microscopios de superresolución. Era muy difícil la interpretación, si no era, y entonces ahí es cuando vi la fusión entre VR y imagen multidimensional, era obvia, ¿no?
Y además ya estaba surgiendo todo el tema de IA, sobre todo inteligencia artificial, sobre todo en Cambridge, evidentemente, como universidad puntera. Y esos datos que son tan complejos, analizarlos una persona es muy complicado y seguro que se le pasan por encima bastantes cosas. O sea, algún patrón que no ve, porque es pequeño, etcétera. La inteligencia artificial es mucho más rápida que nosotros en estos casos, ¿no? En identificar patrones y, por lo tanto, nosotros, la idea de Brain es un poco fusionar la visualización y el análisis automatizado con IA, pero sin dejar de lado al médico, porque le estamos dando esa visualización y realmente lo que le estamos diciendo es fíjate aquí, fíjate ahí, o sea, hacer esos region of interest, ¿no? Regiones de interés, para que el médico al final tenga su decisión última. Y un poco así es como Para pasarlo a lenguaje de no legos, Brain no diagnostica, sino que dota de herramientas mucho más potentes a través de tecnologías que ya existen, como la resonancia magnética, pero sacando muchísima más información de la que la propia resonancia puede dar por sí sola, y se la facilita al médico para que él la interprete, pero con un conocimiento 360 grados de la dolencia posible, dolencia del paciente, y que pueda tomar decisiones con un conocimiento completo. ¿Es así? Es así. O sea, nosotros también sirve, la tecnología de Brain tiene muchas verticales. Ahora mis compañeros os explicarán un poco dónde nos hemos ido nosotros, porque podríamos abarcar todo el sistema sanitario. Pero bueno, evidentemente somos una startup, somos pequeñitos aún, creceremos, pero sí, o sea, al final nosotros no queremos dejar de lado al médico. El médico que dice, uy, la IA me va a sustituir. No, o sea, nosotros creemos que todo lo que aporta un valor añadido lo tiene que aportar el médico, pero ¿para qué lo vamos a tener ahí horas y horas mirando radiografías que no aportan un valor, que además se aburre? O sea, que es una cosa mecánica. Entonces, toda esta parte que nos la pueden hacer las máquinas muchísimo mejor y más rápido, y que además no tienen un mal día, ¿no? Eso que hay muchas radiografías que se diagnostican mal, pues, por temas de esto. Y soporte al diagnóstico, o sea, no un diagnóstico automatizado totalmente, pero sí mucho soporte, ¿vale? La idea sí que al final sería poder detectar precozmente cosas que los médicos es muy difícil que vean, ¿no? La detección precoz, pero queremos que el médico esté dentro de esa decisión. Y esto no es un castillo en el aire, está validado porque ya tenéis actores muy importantes del sector médico y farmacéutico, incluso clubs deportivos. No sé si podéis mencionar alguno o están bajo secreto de sumario. Alguno está en confidencial, pero algunos los podemos mencionar. Sí, la verdad es que sí. La validación de mercado la hemos hecho con clientes reales. Hablábamos ahora de nuestro medical lead, el doctor Serra. Él empezó siendo un cliente y se aproximó a nosotros a raíz de un caso. Una jugadora él tiene su propia clínica de medicina deportiva, una jugadora de baloncesto con una rotura fea, vamos a decir así, para que lo entendamos, a la altura en el peroné, a la altura del tobillo. Él destaca, es una clínica de renombre a nivel de tratamientos no invasivos, y esta jugadora fue allí porque no quería cirugía. Esto es algo que también queremos potenciar desde Brain, evitar cirugías innecesarias. Y entonces hizo un primer TAC y después un tratamiento de 3 meses no invasivo con PRP. Al cabo de 3 meses volví a hacer otro TAC, y lo que mostraba aquella imagen médica es que no había habido evolución, cosa que sorprendió muchísimo a la jugadora, porque dice, Pau, yo vine aquí con muletas, un dolor terrible, y ahora camino sin muletas, no estoy 100% recuperada, pero yo sí noto que esos signos y síntomas han mejorado. Entonces, cuando le dijo, tienes que operarte, porque yo no lo veo, ella se derrumba psicológicamente, y ante esa reacción, él dice, bueno, voy a ver qué más puedo hacer. Y fue cuando contactó con nosotros. Le mostramos esos 2 tags con nuestra tecnología, y el que buscaba algo para mostrarle a esta jugadora por qué se tenía que operar, que lo pudiera entender ella misma de una manera mucho más intuitiva,
dijo, bueno, es que me doy cuenta de que sí que ha habido mejoría, hay consolidación de hueso y que, por tanto, estamos haciendo bien el tratamiento y estamos evitando esa cirugía que ya no quiere. Y a partir de ahí, bueno, él empezó como cliente y ahora está dentro del equipo como medical lead de Advocate. Por ponerte un ejemplo de cómo hacemos validaciones. Y tenemos contacto directo con equipos deportivos del más alto nivel. Luego hablaremos un poco de la estrategia. Sabemos que si tenemos Key Opinion Leaders de nuestro lado va a ser mucho más fácil generar después esa atracción de mercado. Y los tenemos. No solamente directores médicos de equipos muy, muy relevantes, sino además también de farmacéuticas. ¿De acuerdo? Hicimos un estudio piloto, ya lo hemos comentado, con Fidia Pharma. Por lo mismo, esta compañía estaba buscando la manera de que los pacientes optaran por tratamientos no invasivos, porque parece que la cirugía es una varita mágica, porque de entrada parece que avanzas muy rápido cuando te operas, pero después hay unos riesgos para la salud más elevados y después unos efectos postquirúrgicos que muchas veces, por ejemplo, en un jugador pues puede hacer que su caché se devalúe muchísimo. Entonces, Fidia necesitaba una herramienta para mostrar de una manera intuitiva a los pacientes cómo estaba yendo esa evolución con los tratamientos no invasivos. Y vio en esa tecnología pues justamente esto, esta forma de empoderar, en este caso, a los pacientes. Sí, también hablamos de equipos de primera, que ahí sí que tenemos que ser un poquito cautos, de primera división de fútbol, de la Premier League, hasta NBA, alguna cosa con contactos, también os digo, y bueno, de hecho, tenemos, dentro de lo que es la cap table, yo barriendo para casa, tenemos 3 médicos, ¿vale? Tenemos a una farma, no una farma directamente, pero sí algún directivo, y una de las Big Four también de MedTech. O sea que, ya os digo, no se puede validación mucho más, pero realmente eso es Smart Money, ¿no? Al final. Cuando perfiles tan seniors en nuestro sector están invirtiendo en nosotros, verdaderamente tienes la seguridad, esa validación que te dice lo estamos haciendo bien, porque no es tan fácil convencer a estas personas. Llevan muchos años en el sector y son expertos en tecnologías, expertos en health y lo ven claro, como nosotros. Sin duda. Tenemos ¿Perdón? No. Tenemos un pain claro en la industria, que es el envejecimiento de la población. Hay más lesiones de este tipo, los gastos enormes que implica la operación de estas dolencias, y tenemos enormes actores interesados en abaratar todos estos gastos, en ir a tratamientos no invasivos. Ahora mismo habéis atacado al sector deportivo porque puede ser el que lo necesita con mayor urgencia. Tengo una lesión y lo necesito rápido, pero tenéis todo el mundo por delante. Tenéis desde sanidad pública, aseguradoras, o sea, vuestro espectro, cuando paséis a un tamaño suficiente para abarcarlo, es inmenso. Totalmente. La palabra es inmenso. De hecho, esto fue un reto. Los primeros retos que tuve, yo entré primero como desarrolladora de negocio en Brain, fue decir, pues la potencialidad de esta herramienta es enorme. Es que nosotros podemos ayudar en cualquier especialidad médica, porque estamos hablando de imágenes médicas, que este es un sector que ya de por sí, todo lo que es imagen médica, va a más. Se producen auténticos cuellos de botella precisamente porque todo tiene que pasar por radiología, porque cada vez nos apoyamos más en la imagen médica. Entonces, daba vértigo decir, es que podemos ayudar en todas las especialidades médicas. Esta potencialidad es enorme. ¿Por dónde empezamos? Ahí hay un estudio muy riguroso. Primero, es verdad que ya de manera innata hubo estas validaciones en el sector de traumatología y musculoesquelético. Hemos mencionado el ejemplo del doctor Serra. Sin hacer nosotros nada, ya atraíamos a este tipo de perfiles. Pero es que después, cuando ya investigas, te das cuenta del enorme coste que suponen las cirugías innecesarias
en unos sistemas sanitarios que ya están colapsados por falta de especialistas, entre ellos especialistas de imágenes médicas. El envejecimiento de la población va a disparar, ya más de la mitad de la población tiene afecciones musculoesqueléticas, esto va a ir a más, y unos sistemas colapsados que no saben cómo hacerles frente, y desde luego operar siempre no es sostenible ni bueno para la salud, al contrario. Sin duda. Es ¿Cómo monetizáis? Deportivos que, claro, ellos no solamente se juegan su salud, se juegan su carrera deportiva. Un equipo, jugador lesionado, toda la competición está en el aire, y ese pain es el que también está trayendo pues, estos key opinion leaders que nos están ayudando, de hecho, a abrir mercado. ¿Cómo monetizáis? ¿Cómo habéis llevado esto al mercado y cómo lo convertís en ingresos? Muy bien. Pues nosotros tenemos una plataforma SaaS en la nube a la que los médicos se pueden suscribir. Ellos suben sus imágenes médicas en formato DICOM, es un formato muy universal, y a partir de ahí se hace un procesado de esa imagen y luego el output pues, puede ser en forma de vídeo, de videoconferencias o in-house, es decir, ellos mismos con su headset se pueden sumergir en esas propias imágenes médicas. Y es un modelo de suscripción, ¿no? De una plataforma muy user-friendly. Lo cual nos lleva a otra de las bondades del proyecto, y es que no necesita hardware específico y es absolutamente escalable. Es decir, vosotros ahora mismo podéis atender a 1 o a 1 millón sin incrementar el gasto. Totalmente. El máximo potencial obviamente se consigue cuando tienes tus gafas de realidad virtual y por tanto te beneficias de esas dos tecnologías, la realidad virtual para la visualización y la inteligencia artificial para el análisis automatizado. Pero nosotros hemos trazado muy bien ese Customer Journey desde un visor 2D o un gestor de archivos DICOM, que es otro de los pains básicos que hemos detectado. La mayoría de RPs no admiten formatos DICOM y los médicos tienen que estar con CDs o con sus propios drivers carpetas para poder archivar esto. Hasta ahí, es decir, en el momento en el que quiere una visualización 2D, pues claro, nosotros podemos utilizar marketing digital para ofrecerle que vaya subiendo hacia visualizaciones y análisis más profundos. Pero lo acompañamos desde el 2D y gestión de archivos hasta la visualización 3D y hasta ya la visualización en realidad virtual. Y el tema de realidad virtual, aunque aún no se haya masificado cada vez más con las gafas inteligentes y tal, se está reduciendo el tamaño, están siendo mucho más user-friendly, entonces nosotros habrá un punto en el que todo el mundo acabará teniendo unas gafas y por lo tanto nosotros ya estaremos en la cresta. O sea, ya tendremos la infraestructura preparada para que ahora el tema de las gafas es un poco, hombre, pues tienes que comprar unas gafas de realidad virtual que acostumbran a ser un poco aparatosas, se pueden usar y los usan, o sea, a los médicos les gusta, a la mayoría. La gente más mayor igual es más complicado, pero verlo en 3D les gusta, pero es verdad que ahora mismo aún es un poco una barrera, pero es que la tecnología de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, ¿no? Que se dice hoy en día, las típicas Ray-Ban con displays y tal, esto en 5 años, las gafas, las Oculus que tenemos hoy en día, serán unas gafitas como las que llevas tú, José Luis, o sea, realmente será así. Tecnología. Pero que le están sacando partido ya. Es decir, las clínicas y los la están sacando. Además, me parece muy inteligente el posicionamiento con respecto a la competencia, porque según tenemos entendido, la competencia que tiene tecnologías similares, lo que se enfoca es en una ayuda para la cirugía. Y me parece mucho más inteligente el dar un paso atrás, entrar antes y abarcarlo todo, tanto la información para la cirugía como, mucho mejor, el evitar la cirugía. Sois un actor mucho más interesante para aseguradoras, sanidad pública, clínicas, etcétera. ¿Qué otras diferencias tenéis con ellos, con la competencia?
a ver, nosotros la planificación quirúrgica, por supuestísimo, podríamos contribuir muchísimo, pero de manera estratégica hemos decidido no entrar en ese nicho, porque además hay competidores que ya están pues, en estos grandes problemas de la medicina, como son oncología, cardiovascular o cirugías. Entonces, hemos dicho aquí hay un nicho de mercado, un mercado grande, muy grande. Estamos hablando que solamente lo que es el tema de tratamientos para tejidos blandos, ya entrando de manera un poco más específica en el primer producto que hemos lanzado al mercado, que es Adviar, el pain que nosotros verdaderamente queremos resolver es enorme. Resulta que la forma tradicional para visualizar los tejidos blandos, para que nos entienda que nos escucha, es todo lo que no es hueso. Hablamos pues, de músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, etcétera. Actualmente se tienen que ver a través de resonancias magnéticas. Y la evidencia visual de estas resonancias magnéticas todavía es muy baja. Entonces, cuando ya estás hablando con traumatólogos, ese es el pain que tienen. Las resonancias magnéticas no nos permiten ver con la precisión que nosotros queremos antes de abrir. Y por eso, pues en ocasiones tenemos que abrir y alguna vez incluso han abierto y han dicho, pues no había. Cerremos. Y volvemos a cerrar. Entonces, empezamos con músculo esquelético, tejidos blandos para solucionar esa carencia de las resonancias magnéticas, pero nosotros después nos vamos, lógicamente, a otros sectores, porque la imagen médica es común a todos ellos. Y como tú decías, Luis, o sea, nosotros abarcamos prácticamente desde el principio, porque también tenemos nuestra herramienta educativa, podríamos decirlo, estudiantes de medicina, que serán los usuarios del futuro. Tenemos el patient care, ¿no? O sea, el patient engagement, patient care, que quiere decir que el paciente al final acaba entendiendo, o sea, cuántas veces hemos estado nosotros en una visita del traumatólogo y nos ha enseñado ahí unos rayos X, nos dice, mira, ves aquí. Que no ves nada. Pero me lo dices tú. Pero es que muchas veces ellos tampoco lo entienden demasiado, ¿eh? Ellos miran el informe radiológico y tener esa herramienta, porque no son radiólogos, o sea, pocos médicos entienden de radiología, poco. Entonces, claro, o sea, al final, y ahora imagínate que te coges de la mano del médico y entras dentro de tu cuerpo y estáis viendo, pues, tía, este es mi pie, esto es mi rodilla, esto, o sea, realmente el cambio es abismal, ¿no? Entonces, es eso, pasamos desde todo el journey, desde los estudiantes, al paciente y al médico, ¿no? En definitiva. Me parece muy interesante esa inversión en el futuro de formar, porque es la mejor forma de algo que me ha gustado mucho de vuestro discurso, que es convertiros en un estándar de salud. Entonces, como esta formación ya cala desde el principio, tenéis mucho ganado. ¿Cómo está claro el acceso a estos estudiantes, las virtudes, pero cómo llegáis a los centros de decisión de equipos ahora mismo, de equipos deportivos, centros médicos o las farmacéuticas? ¿Qué canales utilizáis? Bueno, en el caso concreto de la farmacéutica que hemos mencionado antes, la conocemos a través del Mobile World Congress. Nosotros estamos en Barcelona Activa y esto es una plataforma muy, muy relevante a la que es difícil entrar. Este año estaremos también en el Mobile World Congress. Sí, del 2 al 5 de marzo aprovechamos para decirlo. Además, en uno de los mejores stands del 4 Years From Now, que es donde están todas las compañías más disruptivas como nosotros. Que os pueden buscar los interesados y charlar con vosotros, ¿verdad? Sí, de hecho tendremos un par de... Ya os iremos informando, ¿vale? De las horas, pero en principio el lunes, día 2 y el martes. El lunes es una especie de workshop y todos los inversores de Startup Explorer están invitadísimos y están por ahí. Y el martes hay un pitch, el Pitch Corner, que es el típico del 4 Years From Now, ¿no? De startups. Luego los 4 días estaremos, como dice Azucena, en un sitio privilegiado de Barcelona Activa, justo en la entrada del 4 Years From Now, o sea que estaremos ahí, seguro que. Y ahí nos codeamos pues, con directores de innovación de compañías tan importantes, esto es cierto, como AstraZeneca, Medtronic, B. Braun, Fidia Pharma, es decir... NVIDIA. De hecho, estamos en el NVIDIA Inception Program, que es un programa muy competitivo. Hay pocas empresas españolas. Están yendo mucho hacia Digital Health.
y han escogido Brain entre pocas empresas españolas. Y ahí pues te abre también toda su tecnología, su software, su hardware, incluso su ecosistema de inversores que sobre todo se centra en Silicon Valley, ¿vale? Sí. Soy ya fases más adelantadas, también tenemos que decirlo, pero bueno, es ideal tener NVIDIA como partner. Envidiable. Exactamente. Bueno, ¿para qué queréis la ronda? ¿Cuál es vuestro roadmap a corto o medio plazo? Sí, que igual yo, ¿no? Sobre todo, bueno, lo especificamos un poco en el video pitch, pero sobre todo esa patente, ¿vale? Que pretendemos hacer el filing en abril, aproximadamente, entre abril y mayo, con prioridad en Estados Unidos y en España, ¿vale? El mercado de Estados Unidos es muy importante porque todo el tema de regulatorio también. Tenemos todo lo que son los predicados que le llaman. O sea, nosotros a través del 510K, que es un tipo de certificación que hay en Estados Unidos, podemos llegar a tener una certificación médica en poco tiempo. Poco tiempo quiero decir 6-8 meses. Y el mercado de Estados Unidos es enorme, tanto a nivel de deporte, ya sabemos que están en otra liga, nunca mejor dicho, pero además también todo el tema musculoesquelético, el tema de las aseguradoras, como comentabas, José Luis, ¿vale? O sea, para ellos evitar una cirugía es mucho dinero. Entonces, el mercado de Estados Unidos es de los prioritarios. Evidentemente Europa también, sistema sanitario público también, pero nosotros vamos paso por paso. Entonces, es patente, FDA, también tendremos el marcado CE, estamos haciendo la autocertificación. Quiero decir que este año es posible que tengamos los dos sellos y evidentemente pues desplegar un poco lo que es Albit VR y a nivel interno de equipo acelerar este proceso porque sabemos que hay competencia, ¿no? Y por eso también el tema de pues, levantar este capital, incluso después estamos planteando con el SET, ¿no? Del gobierno, ya lo estuvimos hablando, para ir más rápido. O sea, nosotros podemos ir tirando, pero lo que queremos es ir rápido. Necesitamos a alguien de algún data scientist o un ingeniero de IA, que sabemos que no son baratos tampoco, pero básicamente son estos 3 puntos, el tema de la patente, el regulatorio y el tema de explotación y desarrollo de Albit VR. Fantástico. ¿Y nos podríais poner al día en hitos estratégicos o financieros que han transcurrido desde el reciente lanzamiento de la ronda? Bueno, pues sobre todo nosotros estamos ya con los Key Opinion Leaders que estábamos comentando. Facturamos 40.000 al finalizar el año, o sea, y sobre todo se concentraron hacia el final. Nuestros hitos para este año es llegar hasta 300, 400.000 euros, pero lo más importante, creo yo, es llegar a un revenue recurrente. Nos hemos propuesto por lo menos 30.000 o 40.000, si estuviéramos ahí en este rango, estaríamos en break-even. Y este es uno de los hitos importantes. Pero para nosotros lo más importante es primero tener la certificación. Sin dejar de banda el go-to-market, evidentemente, porque es una súper importante y es lo que nos ha hecho descubrir ese product market fit. Si no estás al lado del cliente, ¿no? Nosotros en las reuniones siempre tenemos esto, creo que lo puso Jeff Bezos de moda, pero siempre tenemos una silla, en este caso un puff, en medio de las reuniones, que es el cliente. O sea, le llamamos Miquel, ¿vale? Le llamamos Miquel al cliente, pero para tener algo ahí de decir, vale, sí, nosotros podemos hacer cosas muy chulas, pero quien manda es el cliente. Entonces, tenemos muy, muy en cuenta esto, ¿no? Y aunque sea solo a nivel de, pues, más de patient empowerment, de educativo, lo que sea, queremos estar en contacto y tenemos los Key Opinion Leaders, tenemos médicos, no sé si bueno, igual saldrán en algún vídeo, nosotros tenemos que ir preguntando, pero tenemos médicos muy potentes de clubes y entonces estos Key Opinion Leaders son los que ayer mismo estábamos en Tecnon con uno de los especialistas a nivel español y casi europeo en temas regenerativos, con células madre. Entonces, todo eso, bueno, es lo que
a nivel financiero nos va a permitir pues tener un recurrente, ¿vale? Ese recurrente mensual, porque esto sobre todo es suscripción y es lo bueno de tener un SaaS. Y aparte de eso, pues lo que os comentaba, sobre todo fijarnos mucho en tener protegido la patente, porque depende de qué cosas, por ejemplo, temas de segmentación, de tejido blando, etcétera, hasta que no esté patentado, son cosas que hay que vigilar. Entonces, delicadas, claro. Sí. Claro. Y ya que habláis de Miquel, del cliente, del PUF, comentar que todo aquel que entre e invierta en Brain, creo que es hasta el 8 de febrero, ¿verdad? Sí. Tiene la oportunidad de probar esta tecnología a través de un TAC o de una resonancia que aporte y tener su gemelo digital, lo cual es súper valioso, aparte de que recibirá un 6% más de participaciones. Y si eso lo enlazamos con otra ventaja espectacular, que es que la oportunidad de inversión es deducible en un 50%, creo que está a pedir de boca. Totalmente. Exactamente. Es fácil convencer a nuestros propios inversores porque las ventajas son muchísimas. Sí, igual Jordi os puede explicar también cómo va el proceso ese del DICOM, ¿vale? Es una cosa, sí. O sea, básicamente nos tendrían que mandar un DICOM, pero bueno, si Jordi quieres explicar un poco sí. Bueno, explico un poco. El tema de plataforma, sí. Más que nada para que vean que realmente es una plataforma SaaS drag and drop. Entonces. Sí, que es un DIT. Sí, voy a explicar un poco, porque hemos hablado mucho de la parte estratégica, ¿no? y de los clientes y de qué hacemos, pero en verdad lo que ofrecemos en realidad es la plataforma. Esto es lo que ve el cliente, ¿no? El cliente, o sea, los clientes, que son los médicos, tienen acceso a una plataforma web, ¿vale? Que entonces allí es donde gestionan pues todos sus pacientes y pueden subir las imágenes, ¿no? Estas imágenes médicas que llegan en un CD o se descargan en un link, que pues las suben y entonces ya las pueden administrar a los pacientes, y una vez tienen las imágenes subidas, que es en un drag and drop, entonces pueden ya visualizarlas, ¿vale? La idea es que primero, de forma rápida, puedan hacer una visualización 2D estándar, ¿vale? Pero el siguiente paso, que es con lo que comentabas, Azucena, es verlas en 3D. En realidad lo que están viendo es lo que llamamos DIT, ¿vale? Que es un formato propietario, ¿vale? Porque a veces cuando hablamos de 3D, la gente se piensa, no, es que esto ya 3D pues lo hace otras herramientas, ¿no? Pero nosotros no es un 3D, es un 3D inmersivo. Entonces, por eso llamamos DIT, que proviene de las siglas, ¿no? De Digital Immersive Twin, ¿vale? El gemelo digital inmersivo. Porque te permite ver, no como en otras herramientas que ves como una textura, ¿vale? En 3D, sino que te puedes penetrar, quitar las capas. Y entonces hemos visto casos de demostraciones, por ejemplo, no hace mucho con un doctor que cuando dijimos que era un 3D, pues que había visto muchos, y cuando vio, ¿no? Con las gafas, ¿no? Se puso las gafas y estuvo viendo, pues pero es que puedo ver mucho más que con un simple 3D. Puedo atravesar, quitar capas, ¿no? Esta es la desventaja también competitiva con las otras herramientas que ya existen, ¿vale? Más, ¿vale? Pero todo esto os explica un poco por encima la tecnología, porque la plataforma, ¿vale? Es donde es sencillo, una web. Luego, para visualizarlas, pero para todo ello, pues necesitamos, que es la joya de la corona nuestra de Brain, ¿no? Que es lo que llamamos el core, ¿no? El core de Brain, que es todo este desarrollo propio, ¿no? Que hemos hecho in-house, pues para poder procesar estos ficheros DICOM, porque el fichero DICOM en realidad no son más que se puede abrir fácilmente. Si entras en el fichero verás que son ficheritos muy pequeños, que fotos, ¿no? Que son como los cortes, y pues cientos cortes allí. Nuestra herramienta justamente lo que hace es fusionarlos y recoger toda la información de los cortes en un único modelo 3D, que es el DIT, ¿vale? Además, ¿vale? Esto es lo que llamamos el MVP, el Minimum Viable Product, que es lo que tenemos ahora, que ya se puede usar, pero estamos trabajando también para añadir más funcionalidades, ¿no? También teniendo en cuenta lo que nos piden los médicos. Por ejemplo, un caso que estamos trabajando ahora, que nos han pedido ya más de un médico, que es la segmentación.
¿vale? Todos sabemos lo que comentaba Azucena al principio, que las resonancias cuestan de entender, cuestan de ver, más que los tags. Los tags aún se puede entender el hueso, pero una resonancia más complicado. Entonces, la segmentación lo que nos permite es, mediante inteligencia artificial, que es lo que estamos trabajando ahora, que ya tenemos algunos, lo estamos probando con early adopters, ¿vale? No lo tenemos aún al público en general porque de momento aún tenemos que hacer, pues asegurarnos que la IA, ¿no? Porque es como todo, la IA va muy bien, pero tienes que entrenarla muy bien para que asegurarte que una vez la dejas sola, los resultados sean fiables, ¿no? Ahora tenemos que ir controlando que lo hace bien, pero y ir ajustando el fine tuning que se llama. Pero esto lo que nos permite es pues ver todas las estructuras anatómicas de, por ejemplo, hemos empezado por la rodilla, pues sería los meniscos, el cartílago, los ligamentos, sí, los ligamentos laterales, los cruzados, todo segmentado, ¿no? De forma que se pueda aislar, ¿vale? Entonces, porque hay algunas partes, ¿vale? Sobre todo los meniscos, bueno, son como dos discos que como están muy solapados con otras estructuras y cuesta mucho de aislar con una resonancia. Sí, se solapan. Se solapan y nosotros, como podemos quitar todas las otras las partes, puedes quedarte solo con los meniscos y analizar si están bien, si están rotos. ¿Vale? Esta es la área, ¿vale? Que estamos focalizando sobre todo ahora. Y en un futuro, porque será así, y a partir de aquí, pues hacer todo lo que es la radiómica, ¿no? Que es la radiómica sería pues hacer análisis cuantitativo, ¿vale? De esta información que ya tenemos, porque si una vez hemos podido aislar todas las partes anatómicas, podemos calcular el volumen, hacer un antes y un después de resonancias, ver si ha evolucionado, ¿vale? Y luego también comentar una cosa que antes preguntabas, ¿no? ¿Qué nos diferenciamos de la competencia? Hay algo que, de hecho, queremos, está en la patente que estamos ya redactando, que es que normalmente las herramientas actuales permiten ver una resonancia o un TAC, pero si quieres compararlo con otro, pues tienes que abrir otra ventana, y mirar a un sitio, a otro, ¿no? Nuestra herramienta lo que te permite, al ser un espacio inmersivo, puedes tener... No sé, están los vídeos explicados, los que están en los vídeos. Sí, en la página se ve que coges un cubo por un lado, coges otro, que puede ser de otro TAC o ¿no? anterior, o incluso de otro paciente para comparar, ¿no? Pero lo normal sería un paciente antes y después del tratamiento, pues solaparlos, compararlos uno encima del otro, ¿no? Que eso es algo que con otras tecnologías, otras herramientas cuesta mucho más de hacer. Fantástico. Y permitidme matizar esto, Luis, porque esta posibilidad de tener tu propio gemelo digital inmersivo es lo que está trayendo también a muchos inversores. La posibilidad de, y nos ha ocurrido, de algún inversor que nos ha enviado su resonancia magnética, su TAC, luego se lo ha enseñado a su médico y ahora tenemos varios casos de éxito de que estamos hablando con el médico porque verdaderamente le ha parecido que le aportaba información adicional. O sea, que invitamos a todos a enviarnos sus resonancias, sus tags y contribuir a su condición médica. Claro que sí. Fantástico. Y la guinda del pastel como inversores, porque nosotros entramos con la intención de aportar valor a una compañía que ya aporta valor al mundo, pero también tener un exit, especialmente. Y estamos probablemente en el sector que más dinero mueve en el mundo. ¿Cómo podría ser un exit de Brain Medical? Bueno, el exit, yo desde un principio, mi exit ideal sería un IPO, o sea, entrar en bolsa. Pensad que es, no sé, ha sido prácticamente mi vida, porque ya desde el mundo de la investigación ya es una cosa que realmente tenía en mente. Si entráramos en bolsa, evidentemente, el multiplicador sería muy alto. En la página de la oportunidad hemos dicho un 40 por 40x, que no es descabellado. Y más viendo otras empresas, no lo estoy diciendo por decir, sino otras empresas de Digital Health cuando han llegado a estos puntos. Pero también estamos desarrollando, como os he comentado, un networking muy bueno y podemos ser adquiridos por medio. O sea, incluso las GAFA, ¿no? Las Big Four están apostando muy fuerte por Digital Health. O sea, nos podría comprar pues eso desde Nvidia, ¿no? Que ya están en el de esto.
las medtech grandes, que también estamos hablando con ellas, pero podríamos hablar de General Electric, Philips, ¿no? los que fabrican TAC, resonancias, Siemens, Medtronic, o sea, todas estas grandes nos podrían adquirir antes de llegar a ese punto. Probablemente el exit sería un poquito más bajo, pero es lo que estamos diciendo. O sea, en 2-3 años igual nos adquiere una de estas por un 20x, ¿vale? Idealmente ir a bolsa, pero nos pueden adquirir por el camino. Dime, José. Sin duda existe esa posibilidad. Nosotros como plataforma no podemos hablar de múltiplos, pero nos encanta que tengáis esa ambición y que sea el objetivo, sin duda. Bueno, yo estoy emocionado porque creo que hemos tocado todos los palos y creo que algo complejo, muy tecnológico, hemos conseguido desgranarlo y hacerlo más digerible para un inversor no técnico. Para terminar, ¿creéis que nos hemos dejado algo? ¿Queréis cerrar con algún aporte más? No, pero ahora que lo dices, José Luis, que si tienen alguna duda, nosotros estamos abiertos también a que nos contacten. Quiero decir, nos encanta hablar directamente con los inversores. Y por supuesto, y ahí es cuando pueden hacer preguntas directamente y no tenemos ningún problema. Sí, yo quiero añadir una cosa que sí que es verdad que ahora estamos muy focalizados pues con nuestro esquelético, ¿vale? Pero nuestra tecnología es muy transversal, ¿vale? Y ahora estamos aquí, pero incluso a veces pues nos pasa que nos llegan otros proyectos que no están completamente alineados, pero haciendo muy pequeñas adaptaciones podemos cubrir, ¿vale? Lo digo porque estamos, de hecho, trabajando con otra empresa en colaboración pues para hacer aulas inmersivas de formación en hospitales. Hemos contactado pues con investigadores que estaban haciendo el proyecto y tenían unas imágenes de tags, en este caso de microtags hechas en el sincrotron ALBA, que no podían visualizar y nos contactaron y les ayudamos a visualizarlas y les está ayudando a su desarrollo, a la investigación, ¿vale? Entonces, todo ello también es importante porque sí que es verdad que nuestro foco comercial es en una dirección, pero pues si hay algo, ¿no?, que vemos por el camino, ahora iremos al mobile, allí pueden salir muchas oportunidades. Siempre, claro, evidentemente, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, que son limitados, pero muchas veces que es ese cambiar un poco, pero dedicar mínimo tiempo, o sea, que no nos desviamos casi y podemos realizar el proyecto. Esto también es muy interesante y de aquí hemos tenido ya otros proyectos que hemos hecho incluso, que son en el mobile. Si a quien vaya, pues también lo mostraremos, con el Departamento de Patrimoni de la Generalitat, ¿vale? Analizando pues a sarcófagos, ¿no?, que también hacen tags de los huesos y se pueden ver que es bastante un proyecto muy interesante también. Monetizamos fácilmente en proyectos que están alineados con nuestra estrella polar y sí que es verdad que nos están generando ingresos que sin invertir demasiados recursos, pues lógicamente bienvenidos son. Y te da un poco una idea de esa escalabilidad, ¿no? Porque sin hacer esfuerzo ya conseguimos atraer pues proyectos a clientes y por tanto ingresos porque ayudamos y contribuimos con nuestra tecnología. Sí. Y se convierte en algo viral porque un cliente os está trayendo un médico se convierte en un inversor. Sí. Vamos, os estáis extendiendo como mancha de aceite. Bueno, fantástico. Mil gracias, Jordi, Azucena, Daniel. Yo creo que nos lo habéis dejado clarísimo. Gracias por abriros en canal y contarnos toda la historia de Brain. Por recapitular, tenemos tiempo, pero yo no me dormiría porque en cualquier momento un inversor se puede quedar fuera de una oportunidad en la que se aporta valor al mercado. Vamos a perseguir recuperar ese valor con múltiplos, sin duda. Es deducible. Tiene una serie de ventajas muy interesantes hasta el 8 de febrero y es emocionante subirse al carro de un proyecto liderado por vosotros tres. Así que, de nuevo, mil gracias y nos vemos en la ronda. Muchas gracias a vosotros, José Luis. José Luis. Un placer. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.